Shalom, mis amados hermanos. Qué gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos el Salmo 99. Por la gran misericordia de Dios vamos avanzando poco a poco. Y pues el título de este Salmo es Fidelidad de Jehová para con Israel. Pero antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su gracia y su misericordia. Amén, en oración. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos. Danos tu gracia, Señor, para escudriñar tu palabra, entender tu palabra, Señor, para ponerla por obra, Jesús. Estamos delante de ti, Padre. Queremos conocerte más. Te glorificamos, te bendecimos. Amén. Entonces, amados, la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. Si leemos detalladamente la historia de Israel que cuenta la Biblia, nos daremos cuenta que muchas veces Israel fue infiel a Dios. No tenían a veces en cuenta a Dios y sus mandamientos, se apartaban tras los ídolos, se olvidaban de Dios cuando estaban en diferentes lugares, pero Dios siempre fue fiel para con ellos. Nunca los dejó. Dios los castigaba, Dios los amonestaba, pero nuevamente volvía su corazón hacia ellos para mostrarles su amor, que Él es su Dios. Bueno, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Dios fue fiel para con Israel, Dios también es fiel para con nosotros, su pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es muy misericordioso. Y veremos en este salmo cómo el salmista nos está llamando, nos está haciendo, la exhortación de alabar y exaltar a Dios precisamente por su fidelidad, por su grande amor, porque Él es santo. Veremos aquí en este salmo. Y bueno, mis amados, vamos al versículo 1 que dice así: Jehová reina. Temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Vamos a detenernos aquí. Si se acuerdan, en los salmos anteriores, precisamente estas mismas palabras podíamos leer: Jehová reina. Eso es un hecho, eso es una verdad, de que Jehová reina sobre todas las cosas, sobre todos los imperios, sobre todos los pueblos, y un día el Señor vendrá a reinar aquí en esta tierra. Amén, con todo su poder. Esta declaración de que Jehová reina viene con un llamado a adorar y alabar a nuestro Rey. En este salmo vemos que el salmista dice: temblará ante Él los pueblos. No solamente le van a alabar, como lo decía en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, sino que también temblarán delante del Dios majestuoso, poderoso, del Dios que reina, porque Dios es temible. Y aunque ahora muchos pueblos, muchas personas no tiemblan delante de Dios porque no le conocen, porque han sido engañados por el diablo, pensando que no hay Dios, pensando pues que no hay que temerle, que no hay que tener reverencia delante de Dios, pero vendrá el día cuando todos verán a Dios, a Jesucristo, venir a esta tierra, todos se doblarán, todos adorarán, todos temblarán bajo la mano poderosa de Dios, ante la presencia del Señor. Amén. En los tiempos de Moisés, muchos pueblos fueron espantados y tenían temor de Dios de Israel. Amén. Miren lo que Moisés cantó en un cántico en Éxodos 15, desde el versículo 11 hasta el 14. Moisés, que con todo su pueblo vieron las maravillas de Dios, sabía que los pueblos iban a temblar delante de la presencia del Señor, porque Dios es temible. Versículo 11 de Éxodo 15. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán.
se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. ¿Qué dice Moisés? ¿Quién como tú, Señor? Todas las obras que tú has hecho harán temblar a las naciones. Y vemos que es cierto, porque cuando Moisés ya fue llevado al cielo, Josué, que fue designado por Dios para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida, donde vivían muchos pueblos que, imagínense, no eran adoradores de Dios, ellos no conocían al Dios de Israel, y cuando escuchaban las obras maravillosas de Dios que hacía con su pueblo Israel, ellos temblaban y temían. Bueno, son hermosas historias que Dios nos ha dejado para que nosotros también temamos a Dios, para que nosotros también conozcamos el temor de nuestro Dios. Amén. Y pues dice aquí el salmista en el Salmo 99, Dios está sentado sobre los querubines. Cuando Dios ordenó a Moisés a construir el tabernáculo y el arca del pacto, le ordenó que pusieran allí en la tapa a 2 querubines. Y vamos a ir nuevamente a Éxodo 25, versículo 20 y 22. Dice así, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Que vemos que Dios le había dicho a Moisés que hiciera el lugar donde Dios pudiera habitar en medio de ellos. Y en esa arca del pacto habían 2 querubines que los rostros de los querubines miraban hacia el propiciatorio que estaba sobre el arca, sobre la tapa. Dice, y la presencia de Dios estaba allí entre los querubines, y Dios le hablaba a Moisés de entre los querubines. O sea, como dice aquí el salmista, Dios está sentado sobre los querubines. Pero todas estas cosas que hubo en la antigüedad eran imágenes. Todo aquello que Dios enviaba a hacer a Moisés eran imágenes de las cosas que hay en los cielos. ¿Me entienden? Dios se los revelaba al hombre, y se le reveló que sobre los querubines estaba la presencia de Dios. Es que allá en los cielos también Dios está sobre los querubines. Y para poder darnos cuenta que esto es verdad, vamos, mis amados hermanos, a leer Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y estoy segura que Isaías no solamente hablaba de el arca de la alianza, el arca del pacto que tenía en Israel ahí en el tabernáculo, y después más adelante lo pusieron en el templo que construyó Salomón, sino que también en los cielos el Señor está entre los querubines. También Ezequiel, un profeta que vio la gloria de Dios, Dios le permitió ver las cosas que están en los cielos, y dice en Ezequiel 10:20, estos eran los mismos seres vivientes, cuenta Ezequiel, que vi debajo del Dios de Israel, que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Él vio una visión junto al río Quebar y vio a seres vivientes. Y conocí que eran querubines. Entonces vemos que Dios está sobre los querubines. Allí en el cielo, yo me imagino, mis amados hermanos, que cuando tendremos el privilegio de ya estar con Jesús allá en los cielos, estaremos tan maravillados por las cosas que veremos allá. Nosotros podemos solamente aquí imaginarnos las cosas, sentados sobre los querubines. Y Ezequiel, en sus escritos, por el Espíritu Santo, escribe muchas cosas acerca de esos querubines, que son tan altos, que tienen ruedas, que a donde caminan, y sobre ellos está el trono de Dios. Bueno, es algo hermoso. Entonces, ¿qué vemos? Que ante la presencia de Dios se conmoverá la tierra, porque Dios reina y toda la tierra se conmoverá. De hecho, esta tierra pasará, como dijo Jesús. Mateos 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que la tierra, ante la presencia del Señor, será conmovida, pero a su momento. Amén.
Vamos ahora al versículo 2 y 3 del Salmo 99. Dice así: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. El salmista, yo me imagino que cuando escribía estas palabras para que entonaran la canción, estaba lleno del Espíritu Santo. Él veía con ojos de fe, ya miraba al Señor en su grandeza, en su poder. Él veía las maravillas de Dios, él conocía todas aquellas cosas que Dios había hecho desde el principio, cuando llamó a Abraham, cuando sacó después de Egipto al pueblo de Israel. Por eso dice, Dios en Sión es grande. Amén. Y Sión pues significa Israel, el pueblo de Israel. Y claro, el monte de Sión en la patria celestial donde un día estaremos. Que vemos aquí, la razón por la cual debemos temer y adorar a nuestro Dios es porque Él es santo. Es la idea que nos deja el Espíritu Santo a través de estos versículos aquí en este salmo. Dios en Sión es grande. En Éxodo 18:11 dice así: Jetro, cuando vino a Moisés, y pues Moisés le contó todas las maravillas que hizo Dios para con el pueblo de Israel, dijo estas palabras: Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Jetro era una persona que conocía a Dios, pero después de escuchar de las maravillas de Dios, dijo: Ahora conozco que Dios es el más grande de todos. Amén. Los hombres se pueden hacer dioses, se pueden hacer ídolos, se pueden hacer, bueno, cualquier cosa que quieran. Pero Dios es más grande. Dios es el único, todopoderoso. Y pues su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado a esta tierra para salvarnos, y pues levantó y sentó a la diestra del mismo Dios. Amén. Dice, para que las personas conozcan la grandeza de Dios, debemos testificar, debemos contar las maravillas que hizo Dios con nosotros, como lo hizo Moisés, que contaba a su suegro Jetro todas las cosas que Dios hizo, y Jetro quedó maravillado. Así tenemos que contar las maravillas de Dios para que las personas también se queden maravilladas y puedan decir: grande es vuestro Dios. Amén. Dice, Dios es exaltado sobre los pueblos, dice el salmista. La palabra exaltado tiene estas palabras como sinónimos o entendimiento lo podemos entender desde el diccionario Strong, que nos habla, que nos dice, ¿no?, cómo los hebreos entienden estas palabras. Dice, exaltado, elevado, engrandecido, alabado, excelso, glorificado, levantado, poderoso. Esas todas las palabras que resumen, y hay otras más, pero que no las escribí, pero que resumen que Dios es exaltado sobre todos los pueblos. Y miren cómo Jesús cumple estos versículos. Por eso podemos entender que este capítulo de Salmos 99 es un capítulo también profético, que nos habla del Mesías. Porque miren, Jesús fue elevado sobre la tierra. Jesús fue colgado en la cruz y estaba entre la tierra y el cielo. Él fue elevado sobre la tierra. ¿Para qué? Para que con su sangre los pueblos, o sea, los hijos de los hombres que viven en los pueblos, puedan ser redimidos, puedan ser perdonados y puedan tener vida eterna. Por eso Cristo fue elevado sobre los pueblos. Amén. Luego, Él fue glorificado por el Padre Celestial y fue levantado de entre los muertos. Nuevamente vemos que Dios lo exaltó. Dice, Él es exaltado sobre los pueblos. Dios, al resucitar a Jesús de los muertos, lo exaltó sobre los pueblos, porque Él es el único que había resucitado por poder de Dios. Amén. Bueno, y Jesús, que hacía milagros, resucitaba a otros, pero Dios, hombre, murió y resucitó, y por lo tanto fue levantado, fue exaltado. Amén. Para que todos hoy día reconozcan a Jesús, reconozcan al Salvador y se postren ante Él y le teman y le adoren y pues crean en Él de todo corazón para que puedan tener juntamente con Él vida eterna. ¿Qué vemos más? Jesús fue engrandecido
por su mismo Padre, porque lo sentó a su diestra. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, el Padre Dios se lo dio a su Hijo. Por eso Dios es exaltado, excelso, poderoso, glorificado sobre todas las naciones. Amén. Es hermoso, ¿verdad? En Isaías 45:23, Dios dice a través del profeta, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Por eso vemos el llamado de este salmo es a conocer a nuestro Dios, que Él reina, que es exaltado, y para que nos postremos delante de Él, en temor y temblor. Amén. Aquí el salmista dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Los egipcios vieron y se persuadieron de que Dios es grande y temible, ¿verdad? Porque ninguno de sus dioses los pudo salvar de la mano poderosa del Dios de Israel. Ellos lo vieron, lo entendieron. Pero los hijos de Israel conocieron y vieron la santidad de Dios. Hay diferencia en conocer al Dios temible y conocer al Dios santo. Porque los egipcios no se rindieron ante el Señor. Y no fue para ellos los mandamientos y los preceptos que Dios les dio al pueblo, mas sí a Israel. Ellos conocieron la santidad de Dios, porque si Dios no fuera santo, no les hubiera dado tantos mandamientos para que anduvieran en santidad. Y Dios les dijo, sed santos como yo soy santo. Se lo dijo al pueblo de Israel, y ahora, por la gran misericordia de Dios, podemos ser parte del pueblo escogido de Dios. No somos Israel en el sentido de que, como decir, no, pues tomamos su lugar, no hemos tomado el lugar de Israel, pero también a los gentiles les fue dado el privilegio de conocer al Dios de Israel. Amén. Y hoy como iglesia somos pueblo del Señor. Grande es la misericordia de Dios. Amén. Que no solamente se hizo Dios de solamente el pueblo de Israel, sino que se extendió por toda la tierra para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea pueblo de Jesús, sea pueblo de Él. Amén. Entonces, ¿a qué está llamando aquí el salmista? A que alabemos su nombre temible. Dios es santo, por lo tanto, no puede soportar el pecado, y toda la Biblia nos enseña de eso, para que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Como ya había dicho, sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Vamos ahora, mis amados hermanos, al versículo 5, 4 y 5, que dicen así. La gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. ¿Se dan cuenta que por segunda vez el salmista dice, Él es santo? No por gusto, mis amados hermanos. Nuevamente nos indica que Dios es santo y que ama el juicio y confirma la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia, así dice el salmista. O sea, Dios puso los decretos y estatutos, dejó sus mandamientos y sus leyes, por las cuales el pueblo de Israel tenía que vivir. Y cuando el pueblo se desviaba o pecaba, Dios los castigaba para enseñarles la justicia de Dios. Amén. Así Dios hace con su iglesia. Le enseña la justicia en la cual debemos andar. Amén. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Lo demás será añadido. Pero que vemos que Dios quiere que aprendamos justicia, porque Él ama la justicia. Él ama el justo juicio. Amén. Tenemos que aprender las cosas de Dios para andar en justicia, porque Dios es justo y quiere que sus hijos también sean justos. Dios es un Dios de orden, un Dios de rectitud. Por eso Él es santo. Amén. Dios no tolera
las cosas que se desvían, el pecado. Dios no tolera la mediocridad. Dios no tolera la hipocresía. Él quiere que seamos como Él, rectos, justos, santos. Amén. ¿Y qué más dice aquí el salmista? Exaltad a Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Postraos. O sea, es un llamado a inclinarnos al Señor en humillación. Y es interesante que aquí mismo en el versículo 9 encontramos el mismo llamado. Amén. Dice, exaltad a nuestro Dios y postraos. Exaltadlo y postrémonos ante Él porque Dios lo merece. Cuando habíamos visto la palabra exaltar, amén, que tiene esos sinónimos, glorificar, alabar, elevar, es lo que Dios nos llama a hacer para con Dios, al elevarlo, exaltarlo, glorificarlo. Amén. Es una de las cosas que podemos hacer por amor a nuestro Dios. Amén. Exaltarlo, adorarlo, alabarlo, proclamarlo también. Amén. Y también postrarnos ante Él. O sea, humillarse ante Dios, inclinarse en reverencia, como lo hacían los siervos de Dios. Vamos a ver un ejemplo. En Nehemías 8:6 dice así, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Eso es lo que quiere el Señor ver en nosotros, que estemos humillados e inclinados hasta la tierra delante de su presencia. Dios mira de lejos al altivo, al que tiene la cabeza bien levantada y en soberbia, Dios lo humilla y le baja la cabeza para que se postre ante Dios. Amén. Tarde o temprano todos se postrarán ante el Señor. Y nosotros como hijos de Dios, como amados del Señor, escogidos por Cristo, tenemos que adorar en humillación, en humildad, postrados, inclinándonos a tierra, como lo hacían, como ya dije, los siervos de Dios. Acuérdense cuando Moisés vio la zarza ardiendo, se postró a sus pies y el Señor hasta le dijo, quítate los zapatos porque es lugar santo. También a Josué el Señor le dijo, quítate los zapatos porque aquí es un lugar santo, y que vemos ellos se postraban hacia la tierra. Abraham también adoraba a Dios postrado hacia la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer cuando oramos a nuestro Dios. Y el estado de nuestro corazón tiene que ser precisamente ese. Trabajando o haciendo cualquier cosa, pero nuestro corazón humillado siempre delante de Jesús. Vamos ahora al versículo 6 y 8 que dicen así. Moisés y Aarón entre tus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Que vemos aquí que el salmista estaba recordando a 3 personajes muy importantes de la Biblia. Y estaba recordando del amor de Dios para con su pueblo en los tiempos de Moisés y Aarón y también en los tiempos del profeta Samuel. Dice, ellos invocaban a Jehová y él les respondía. ¿Por qué Dios siempre escuchó la oración de estos siervos? ¿Se han hecho esta pregunta? Bueno, la respuesta está aquí en el versículo 7, porque guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Amén. Moisés, Aarón y Samuel tuvieron el privilegio de oír la voz de Dios audiblemente, porque sus corazones eran íntegros para con Dios. Ellos tenían reverencia ante su palabra. Ellos escuchaban la palabra de Dios, la guardaban y la ponían por obra. En otras palabras, es lo que nos quiere decir que recordemos, o sea, este salmo, que recordemos cómo eran estos siervos para que nosotros también podamos escuchar la voz de Dios. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Estos siervos temían a Dios y guardaban la palabra del Señor. Tenían humildad, eran sinceros, eran íntegros, eran
de humilde corazón. Por eso, Dios los escuchaba, les hablaba y también los escuchaba y les respondía. Amén. ¿Queremos ser como estos siervos? Tenemos que tener el corazón como estos siervos. Amén. Spurgeon, como decimos en español, dijo estas palabras, razonando este texto. Que el buen Dios haga volver a su pueblo a la reverencia a su palabra. Entonces Él podrá respetar la voz de su clamor. Amén. Y esto tiene mucho sentido. Cuando el pueblo se humilla delante de Dios, Dios, sin duda, porque Él es fiel, escucha las oraciones, escucha ese clamor y está dispuesto a responder. Pero si el pueblo de Dios, o si alguna persona, anda en soberbia, escucha la palabra de Dios, pero no la cumple, o ya no le pone tanto interés a la palabra de Dios, ya no examina las palabras de Dios para ponerlas por obra, cuando clame, oirá el Señor, bueno, oirá sí, porque Él siempre escucha, Él escucha todo, Él sabe todo, pero te responderá, tendrá el deseo de responderle a esta persona que está en desobediencia a su palabra. Es como un padre que tiene que corregir y disciplinar a su hijo. Y estamos hablando de los cristianos, amén, de los que han conocido al Señor. Porque los impíos, los pecadores que no conocen a Dios, por mucho que clamen por ayuda, por mucho que clamen, si no se han arrepentido de todo corazón delante del Señor, el Señor no los va a ayudar, aunque sí, el Señor en su misericordia les ayuda, dándoles oportunidad de arrepentimiento. Pero la única oración que escucha el Señor del impío y del pecador es la oración de arrepentimiento sincero. Amén. Bueno, para no desviarnos mucho del tema. Pero ¿qué vemos? ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Como lo hicieron estos siervos. Amén. Humillémonos delante de Él. Dice aquí el salmista, les fuisteis un Dios perdonador y también retribuidor de sus obras. Esa palabra retribuidor, bueno, yo personalmente como que la entendía, pero me puse a profundizar para entender mejor. Entonces vemos que Dios es perdonador, Dios perdonaba siempre a su pueblo, Dios nos perdona a nosotros. ¿Cuántas veces? Amén. Pero Él también castiga. La palabra retribuir es dar el pago merecido. Dios los perdonaba al pueblo de Israel, pero también les daba el pago por sus pecados, porque Él es santo. ¿Ya se dan cuenta? Porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Pablo en Romanos 6:23. El pueblo de Israel muchas veces pecó, Dios los castigaba, pero luego nuevamente los perdonaba, los restituía. Y así hace Dios con nosotros. Al venir Jesús, el Salvador, a la tierra, Él llevó el castigo por nuestros pecados sobre sí, sobre el madero. Y allí, en esa cruz, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí el Señor nos perdonó. Dios es un Dios perdonador. Él perdona los pecados para que pudiéramos ser aceptados por el Santo Dios. Si Dios nos diera el pago por nuestros pecados, mientras que tenemos vida aquí en la tierra, nadie pudiera estar en pie. Pero Dios extiende su mano misericordiosa y nos da el perdón. Nos da el perdón. Le ha dado perdón a todos. Pero no todos vienen a recibir ese perdón. En el Salmo 133 dice, o sea, el Señor Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Ya ven la misericordia de Dios? Si el Señor nos diera el pago por nuestros pecados desde que en nuestra niñez pecamos por primera vez, no estuviéramos en vida hoy día. Pero Dios espera, tiene paciencia. Él detesta el pecado, Él aborrece los pecados, Él aborrece al pecador, pero Él perdona y está esperando el momento cuando ese pecador se arrepienta para con toda la alegría darle un nuevo corazón, darle una nueva oportunidad para vivir ahora piadosamente. Amén. Esa es la misericordia de Dios y por eso es que el Salmo nos dice, alabad, exaltad a Dios.
porque grande es su misericordia, Él nos perdona, Él espera con paciencia hasta que vengamos en arrepentimiento. Amén. Y esta verdad el salmista lo reconocía. Por eso 2 veces dice, exaltad, postraos, porque Dios es santo. Amén. Por tercera vez vemos la verdad de Dios escrita aquí en este salmo, Dios es santo. 3 veces santo. En los cielos adoran la santidad de Dios. Vemos precisamente a los querubines, vemos también a los redimidos que cantan al Señor, los ángeles que cantan al Señor, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Amén. Por eso, mis amados hermanos, el versículo 9, así termina, exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo monte, porque donde Dios mora está su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Si me dieran la oportunidad de ponerle título a este salmo, yo le pusiera, el Dios santo es fiel para con su pueblo. Porque verdaderamente 3 veces en este salmo nos dice que Dios es santo. Nos habla de la fidelidad de Dios, que perdonaba a su pueblo, escuchaba a sus siervos y nos enseña y nos exhorta a alabar a nuestro Dios. Por eso Él se merece toda la alabanza y toda la adoración. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, que nos amó, que es fiel y nos está esperando para que todos vengan al arrepentimiento, para que todos exalten el nombre de Dios y que un día podremos estar allá en los cielos también exaltando, alabando y adorando el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.